Americanas en 1848, California, con su gran fiebre del oro, casi 2 décadas después, para ser exacto 19 años después, un rincón remoto de Wyoming empezaría a brillar también con esta locura. Bienvenidos a South Pass City. Para poner en contexto de cómo surge esta ciudad, tenemos que remontarnos a inicios del siglo XIX, donde el Oregon Trail era un camino que conducía desde Missouri hasta Oregon, y había unas rutas que incluso bajaban hasta California. Estas rutas comúnmente eran usadas por los colonos para comerciar pieles, porque ese era el negocio de ese tiempo, comerciar las pieles de animales. Así que los colonos se atravesaban esta gran ruta para intercambiar pieles con los nativos americanos a cambio de herramientas, espejos, algunas cosas que para los nativos eran grandes herramientas, como por ejemplo martillos, herramientas manufacturadas con hierro y cosas así. Entonces, de 1800 a 1820, muchas personas cruzaban el Oregon Trail, que es la ruta desde Missouri hasta Oregon, para intercambiar pieles. Pero no era ni una tarea nada fácil, no era que solo había que caminar y ya. En este camino, los colonos se enfrentaban a múltiples problemas. Por ejemplo, el terreno era uno de ellos. Atravesaban montañas rocosas, grandes valles, grandes bosques, donde muchas veces tuvieron tensiones con las diferentes tribus americanas. Recordemos que en la actualidad el gobierno federal de los Estados Unidos reconoce 574 tribus, las cuales estaban esparcidas en todo el territorio americano. Al principio fue una paz y algunas buenas relaciones con las tribus americanas. Algunas de estas se ponían celosos porque la tribu tal dejó de vender pieles porque la otra tribu ofrecía un mejor precio o daba más pieles en cambio de algunas cuantas cosas. Entonces también hubieron unas cuantas disputas con las tribus americanas y estos colonos. Para ponerlos en contexto, el Oregon Trail no era nada fácil de cruzar, no era, hermano, como que usted camina y ya, y llega en 2-3 días caminando. Este viaje correspondía de 4 a 6 meses. Me asustó algo por allá, pensé que era un coyote. Este viaje correspondía de 4 a 6 meses, por los cuales usted tenía que tantear bien cuando salía de Missouri, porque si no, lo atrapaba el invierno tan abrumador que hace por estos lados de aquí. Muchas personas murieron porque no crean ustedes que era caminar nada más, caminaban con bueyes y a caballo. Muchas veces cruzaban ríos, montañas rocosas terribles también, así que tenían que tener buena reserva de comida. Muchas veces los colonos que se atrevían a hacer este viaje por intercambiar pieles, pues cazaban bisontes, venados y cualquier animal que podían comer, porque eran de 4 o 6 meses donde no les iba a ir nada bonito. Ustedes se podrán preguntar, Alan, ¿y qué tenía que ver el intercambio de pieles con este lugar donde te encuentras ahora mismo? ¿Qué tiene que ver? En 1848 acaba la guerra entre Estados Unidos y México, de 1846 a 1848. Como ya sabrán y lo expliqué en mi video anterior de Navajo Nation, que si no lo han visto, pues les invito a que vayan a verlo. Con el fin de esta guerra, México entrega casi la mitad de su territorio a cambio de $15 millones que pagó Estados Unidos y algunas deudas que asumió el gobierno estadounidense. Cuando esto pasa, en ese mismo año, en 1848, se descubre oro en California. Aunque para ese entonces California no era un estado, pero ya estaba bajo el control estadounidense, lo cual permitió la explotación y que todos esos recursos se quedaban ya en territorio americano. Lo cual es una de las razones por las que Estados Unidos hay mucha plata, por la gran industria minera que dejó grandes ganancias para el desarrollo de este país. Obviamente hay otros factores como la industrialización, la extracción de minerales que aportaron a la gran economía que ahora nos presenta Estados Unidos. En el año 1848 acaba la guerra, se descubre oro en California. 2 años después, California es el estado número 31 en unirse a la Unión Americana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya empieza la gran fiebre del oro en California. Muchas personas que vivían en el sur de Estados Unidos empiezan a escuchar sobre nuevas tierras, nuevos lugares para poder producir, para poder tener una familia y desarrollar y ser alguien en la vida. Desde ahí empieza la fiebre del oro. Ya no era tan famoso el Oregon Trail por recorrer para recolectar pieles e intercambiar con los nativos, sino que ahora todo el mundo quería venir al oeste a buscar riqueza. Y así es como miles de personas empiezan a emprender el gran viaje por el Oregon Trail, enfrentando múltiples desafíos a lo largo de 4 y 6 meses. No era tarea fácil, no era que solo iban a caminar, enfrentaban múltiples desafíos. Y este lugar donde estamos aquí era un punto donde miles de personas cruzaron hacia Oregon y después bajaron hasta California para poder llegar a la extracción del oro en minas, y muchos lo hacían de manera independiente. Así que este punto donde estoy aquí ahora mismo parado, con estos pocos edificios que aún quedan restaurados aquí, fue el lugar donde pasaron, probablemente por esta calle que está atrás mío, pasaron miles de colonos a buscar éxito en el oeste, específicamente en ese tiempo en California. Pero casi 2 décadas después,
para ser exacto 19 años, se hace un muestreo en esto que hoy estamos aquí, que se llama South Pass City, que es un pueblo fantasma. Solo viven aquí, como pudieron ver, 4 personas, 3 gatos y creo que 3 perros. Así que se hace un muestreo aquí en este lugar donde estamos ahora mismo, y ¿qué creen? Se encuentra oro y empieza este lugar a tomar fuerza, a ser un punto estratégico, porque de todo el Oregon Trail, de las difíciles montañas, de los difíciles ríos, esta era una parte donde los que caminaban decían, bueno, pasar por South Pass City, en ese tiempo quizás no se llamaba así, pero pasar por estos terrenos no era tan difícil como atravesar Nebraska y otros estados. Así que lo vieron como una opción fiable para poder establecerse, y más agregar que cuando encontraron oro, pues todo el mundo quería estar aquí, ¿no? Empiezan a llegar muchas personas de manera independiente con el sueño y el afán de hacerse ricos. Muy pocos lo lograron, muy pocos lograron hacerse ricos. Casi que la mayoría terminó trabajando para la empresa privada. ¿A qué me refiero con empresa privada? Pues a las compañías mineras que ya tenían maquinaria lista, porque ya tenían experiencia con lo que había pasado en California, y muchas personas vinieron aquí de manera, se podría decir, de manera independiente, a tratar de conseguir fortuna que nunca consiguieron, porque era muy difícil con prácticas independientes o con prácticas hechas por nosotros mismos. Así que muchos de estos renunciaron al sueño de ser ricos y solamente se pusieron a trabajar y a vivir en este lugar donde estamos ahora, trabajando para las mineras. En esa dirección, después de esa colina, está una de las mineras más famosas que hubo en ese tiempo aquí. Como ya dije antes, nos encontramos en el estado de Wyoming. El estado de Wyoming, bautizado por mí como el perfecto rectángulo de Estados Unidos. Estos brothers no se complicaron la vida para trazar la frontera de su territorio. Una línea para allá, hermano, otra línea para allá, otra para allá, y tenemos estado. Este estado es el menos poblado de los Estados Unidos de América. Poniéndonos en contexto, mi país Honduras tiene aproximadamente 112.492 kilómetros cuadrados, si no estoy mal. Este estado de Wyoming tiene 253.600 kilómetros cuadrados, lo cual, si ponemos a Honduras aquí, Honduras podría caber 2.25 veces dentro de este territorio. Pero a pesar de ser tan grande y tener grandes reservas de gas, petróleo y muchos minerales, no es un estado tan poblado. Actualmente en el estado de Wyoming viven ni siquiera el 1.000.000 de personas, viven aproximadamente 582.000 personas en ese estado, y lo podíamos ver cuando veníamos manejando acá, calles enteras, unos increíbles valles que simplemente no había nadie ahí por cientos y cientos de millas, pero aún así no deja de ser un increíble lugar que alberga el primer parque nacional del mundo, el parque Yellowstone, que agarra varios estados, tiene con Montana, con Idaho o Iowa, no estoy seguro cuál de los dos es, pero la mayor parte está en el estado de Wyoming. Es un lugar increíble donde se alberga grandes cantidades de osos, alces, osos grizzly y muchos animales más, además de unas vistas increíbles y unos aguas cristalinas súper hermosas. Para el tiempo en que este hermoso pueblo, un pueblo abandonado, un pueblo fantasma, como pueden ver, este lugar está cerrado al público, de manera en que cuando está abierto tú puedes entrar a todos los que son estos buildings, esas casas, y mostrarte cómo era la vida en ese entonces. Pero por ahora está cerrado, pero eso no impide que puedas venir aquí a ver todo el exterior y a tomar tus fotos. Aún hay aquí la prisión, vamos a ir un rato a ver la prisión, la oficina postal, bares y todas esas cosas. Además de eso, Wyoming es el estado pionero de la igualdad de género. ¿A qué me refiero con esto? Wyoming se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos de América donde las mujeres podían ejercer el sufragio, donde las mujeres podían votar por quienes las iban a gobernar. Incluso este es el lugar, y vamos en camino a ello, donde vivió la primer mujer jueza, la primer mujer con contar con un puesto federal en los Estados Unidos de América. Una mujer que para muchos aquí era un orgullo, para el estado de Wyoming es un orgullo, y vamos a ir a ver justamente la casa donde vivía esta mujer llamada Esther. Pues era la casa y la oficina de esta mujer, Esther Morris, quien fue la primera jueza de paz en servir en Estados Unidos de América. Se dedicaba a hacer cosas pequeñas aquí en South Pass City, matrimonios, pequeños desacuerdos entre pobladores que ella los resolvía como la jueza de este lugar. Es un muy claro ejemplo de que las mujeres también pueden ejercer puestos en el gobierno. Quiero que veamos la hermosa estructura que tiene esta casa. Veamos por la parte de atrás. Esta es la parte de atrás de la casa de Esther Morris, que seguramente cuando tenía un tiempo libre salía aquí a la parte de atrás de su casa y tenía esta hermosa vista. Seguramente se sentaba aquí a tomar su cafecito, miraba para allá al vecindario, miraba que todo estaba en orden.
muchas personas no pudieron encontrar riquezas aquí. Hubo un hombre que sin tocar el Oregon Trail, sin ni siquiera poner un pie en lo que eran estas tierras terribles, logró hacerse como uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y estamos hablando de John Jacob Astor, que por cierto, Astor es el nombre de mi hermano menor. Este hombre, dueño de la compañía Fur Company, que se dedicaba a comerciar pieles para enviarlas a Europa, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Y por qué decimos que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo sin ni siquiera tocar el Oregon Trail? Y es porque este hombre enviaba a sus cazadores, a sus comerciantes, a establecer puntos a lo largo del Oregon Trail para poder comerciar pieles de nutrias, lobos y muchos animales más que eran muy costosas en ese entonces. Entonces este hombre se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, no precisamente por el oro, sino precisamente por las pieles. Este estado de Wyoming se une a la Unión Americana un 10 de julio de 1890, aproximadamente 33 años después de que se descubrió la fiebre del oro en este hermoso pueblo en el que estamos ahora, convirtiéndose así en el estado número 44 de la nación americana, y el que hoy por hoy es uno de los menos poblados, bueno, no uno de los menos poblados, el menos poblado de América, pero no deja de ser un lugar encantador con mucha historia del lejano oeste. Estoy llenando de lodo los pies. Aquí viven 4 personas. Cuando yo venía entrando, una mujer muy amable, yo le dije que yo sabía que este lugar estaba cerrado a las exhibiciones por dentro, pero me dijo que perfectamente puedo caminar libremente todo lo que está aquí a mi alrededor, que es el antiguo pueblo de South Park City, pero me dijo que tuviera cuidado porque hay mucho lodo aquí. La maldad y la gente que no es honrada ha existido desde mucho tiempo atrás. En este Oregon Trail muchas personas se atrevían a venir. No solo era cuestión de que somos hombres y muchas veces nos arriesgamos por un futuro mejor o por nuestra familia, sino que también venían niños y mujeres, no específicamente aquí a South Park City, pero sí a todo lo que era el oeste. Pero sin lugar a dudas este pueblo tiene un gran sentido de explicación para lo que fue la expansión al oeste y la fiebre del oro. Lo que les trato de decir es que muchas veces personas sin escrúpulos decían: son 4 o 6 meses de viaje, ya se nos acabó la comida, pero seguramente atrás de nosotros viene otro grupo de personas. ¿Qué tal si nos quedamos aquí, nos armamos, esperamos que lleguen y los asaltamos? Fue así como muchas personas lograron ser asaltadas por gente que se quedaba en el bosque esperando a que otro grupo de colonos llegara y poder asaltarlos y vivir de una manera fácil. Esto que estamos viendo aquí muy seguramente, por cómo se ve, era un extractor de agua, un pozo. Me imagino yo que usaban esa palanca y se sacaban agua de esa manera. Esta ciudad, descubrida en 1867, su auge no duró mucho, aunque fue una de las 2 ciudades más importantes de Wyoming. Incluso tenían hasta su propio periódico. En el año 1872, aproximadamente 5 años después del hallazgo de oro aquí, la minera Carriza, que es la mina que se encuentra al otro lado, la minera Carriza empezó a ver la dificultad de extraer el oro, incluso con máquinas. Así que este lugar se fue apagando poco a poco, y muchas de las personas que habitaron aquí en su gran auge empezaron a salir de aquí porque ya no había nada interesante en estas hermosas colinas que están a la par mía. Así que empezaron a salir, a involucrarse en otros rubros que ya no era la minería ni el oro. Sin lugar a duda, muchas de las personas que usaron el Oregon Trail y que vivieron en South Park City son los responsables de la población que ahora vive en este estado. Y no crean ustedes que los edificios han estado así de bonitos durante todo este tiempo, sino que en 1966 el estado de Wyoming determina restaurar esta ciudad, volverla a ser bonita para tenerla como un lugar histórico. Es un sitio histórico. Entonces de esta manera es que podemos ver todos estos edificios de una manera tan preservada y tan bonita. Incluso la mina, cuando hay exhibiciones, uno puede entrar adentro y todo. Si yo no estoy mal, creo que esto que estamos apreciando aquí, que obviamente no se puede entrar, esto era lo que era la cárcel de la ciudad en ese entonces. Estas tienditas que vemos acá eran las tiendas y este era el hotel de ese tiempo. Un hotel aproximadamente, ¿qué? Camas, creo yo. Qué increíble lugar, ¿no? Saber de toda la historia que pasó aquí, la fiebre del oro, el auge de esta ciudad que en 5 años terminó con su completa desaparición, hasta el año de su restauración en 1966, y al parecer aún siguen restaurándola. Increíble que aquí vinieron familias, personas con la ilusión de hacerse ricos por el oro. Quizás algunos lo lograron, quizás algunos no. ¿Se imaginan lo terrible que era tener que regresarse? Si era de, qué sé yo, de Alabama, de Mississippi, tener que regresarse por el Oregon Trail, volverse a echar ese viaje, hermano, de 6 meses, de 4 a 6 meses, dependiendo de la velocidad con que los bueyes y los caballos iban. Increíble. Lo que habíamos explorado
Anteriormente fue la parte céntrica de la ciudad, la parte donde estaba el comercio, hoteles, bares. Y esta área que vemos aquí, allá se miran unas casas al fondo. Este era más el área de los vecindarios, donde la gente vivía. Me hubiera gustado vivir, por ejemplo, en esa cabaña y decir, no, voy a ir a visitar a Pedrito. Pedrito vive colina arriba, camino a la colina arriba. Allá hubiera encontrado a mi amigo Pedrito. Qué lindos tiempos, man. Podemos ver todo acá, no sé si se alcanza a ver, pero toda esta es el área que era el vecindario. Y aquí exactamente colina arriba es el lugar donde vamos a ir ahora, que fue la mina Capriza. Estuve a punto de entrar a una casa destruida que había ahí porque había algo abierto. Mi curiosidad me iba a matar porque luego me di cuenta que había un vehículo en una casa y después me di cuenta que decía propiedad privada, por favor no pasar. Qué terrible. Oh no, man, qué mal. Ni modo, en otra ocasión será. Espero que pronto. No podemos entrar. Eso que ven allá fue donde se extraía el oro. Probablemente explotaron toda esta área de aquí. Probablemente explotaron toda esa área de ahí. Ahí está la mina. Incluso hay como un pequeño conveyor, como una pequeña banda que transportaba la piedra juntamente con agua para poder clasificarlo. Aquí no se mira, pero al fondo había un building más grande. La mina Capriza nos da una bofetada en la cara y nos dice, no hermano, venga hasta el 29 de mayo que se abren las exhibiciones aquí. Tremendo. Esto vendría siendo lo que es el bar. El bar de ese tiempo, el bar local se llama The Greens Steep and Bar. Ahí lo podemos ver. No me puedo imaginar cuántos de mis amigos en ese tiempo era o a caballo o caminando, brother. Allá está la mina. Más aquí adelante, bajando las colinas, está lo que sería el pueblo. Entonces venir desde el pueblo hasta aquí, caminando fácilmente unos 40 minutos. En caballo probablemente unos 10 minutos. No sé si lo mencioné, pero la manera para entrar aquí no hay pavimento, hermano. Así que hay que caminarle por esta calle de tierra que está muy bien cuidada, por cierto. Vine para aquí al museo de la ciudad de Lander. Les voy a dejar unas tomas aquí de la ciudad de Lander, una ciudad muy bonita que cuenta con este museo. Y justo ahora voy a entrar a lo que era las carrozas donde vinieron los colonos por el Oregon Trail. No sé si se alcance a ver, pero aquí atrás esta sería la cama. Ahí están estas son las sábanas. Venía pues guiada por allá afuera la entrada. Este es un museo obviamente, pero ahí venían los bueyes. Se sentaban aquí. Aquí podían viajar mínimo unas 8 personas, creo. Quiero que miren también aquí que tenían su cocina. Entonces iban cocinando. Esto funcionaba con fuego. Entonces miren, aquí venían sentados 1 o 2 personas. O quizás era por una pareja. Bueno, aquí comían, aquí dormían. Tenían ese ventanal ahí por viendo el camino. Qué hermoso hubiera sido ver ir jalado por bueyes, por caballos y ir aquí con la familia, con el Pedro, con el Pancho, platicando, conversando, luego que nuestras esposas nos hubiera hecho una rica cena aquí y comer justamente aquí. Qué momentos, qué historia, qué lindo, qué precioso. Quiero que vean aquí por fuera cómo era una carreta que era jalada por bueyes en aquellos tiempos. Podemos ver aquí muchas cosas de las tribus indígenas que habitaban estas tierras de Wyoming. En 1836, cuando el Oregon Trail se estaba empezando a hacer famoso, Marcus y Narcissa Whitman emprendieron el viaje hacia lo que hoy se conoce como Washington. Estos eran misioneros. Marcus, el esposo de Narcissa, era doctor. Estos llegaron allá con el fin de poder hacer que los nativos se convirtieran al cristianismo. Los nativos de por sí ya tenían cierta rivalidad al ver que sus tierras eran lentamente invadidas y lentamente usurpadas, pues en 1847 aún la guerra de México y Estados Unidos estaba vigente. Por ahí se dice que se vino una ola de sarampión, pues estos colonos eran europeos, venían del viejo continente, obviamente muy adaptados a enfermedades así que tenían cierta inmunidad colectiva, cosa que los nativos de ese tiempo no lo tenían en lo absoluto. Los nativos americanos empezaron a ver cómo Marcus aparentemente, según ellos, recuperaba a los blancos y a ellos los dejaba morir. Murió casi la mitad de la población de la tribu Cayuse. Entonces los nativos empezaron a pensar que Marcus y Narcissa los estaban envenenando para así desaparecerlos y que los blancos quedaran con el dominio total de las tierras, cosa que era totalmente falso. Lo que pasa es que los indios de ese entonces no tenían la inmunidad que los blancos sí tenían. Entonces los Cayuse, llenos de odio, de dolor y resentimiento al ver cómo la mitad de su población, la mayoría de niños, moría, decidieron hacer el ataque del 29 de noviembre, que es mi cumpleaños, de 1847, donde secuestraron y mataron a Marcus y Narcissa, los misioneros cristianos, y a 11 personas más. Después de esto, pues el gobierno de Estados Unidos, al ver semejante injusticia, pusieron mano dura, y después de este evento catastrófico que se conoce como la masacre de Whitman, viene la guerra Cayuse, que terminó en el, por supuesto, aplastamiento de los Cayuse, obligados a rendirse y a ir a su reserva que les
estado pues había creado para ellos. Justamente me encuentro en el museo de Landor, Wyoming, totalmente vacío. Bueno, creo que es porque es un día jueves, pero soy una de las pocas personas que se interesan realmente en la historia de los pueblos. Cada cosa que sucedió en la humanidad a mí realmente me llama mucho la atención. Como me llama la atención esta tribu que estamos a punto de entrar a ver, que eran unos Huachaqui. Estados Unidos cuenta con 574 tribus, hermanos. Yo apenas conozco algunas que he leído, que he visto. Una de las comidas favoritas de todas las tribus que habitaban estos lados, por supuesto, era el bisonte. Nunca lo he comido, espero ir a un restaurante de Wyoming y comer bisonte, claramente porque matar un bisonte era mucha carne. Así que esta pintura, que es totalmente real, pintada en 1925 por la tribu Shoshone, tenemos una amplia galería que hablan poco a poco de la historia, migración, tratado de indios con americanos, llegada del ejército, llegada de colonos, caza de bisonte por parte de los nativos americanos, listos para la guerra, como puede recalcar esta imagen, enseñanza. Bueno, estoy haciendo el recorrido por lo que sería una villa que te da la impresión de estar en esa época, y me preguntaba yo si aquí pudiera haber gente latina, así que escuché a lo lejos unos gritos de cuando estamos jugando un partido de fútbol o de soccer. Se escuchan los gritos, se escucha la algarabía, y estos tienen que ser latinos, así que lo vamos a comprobar en unos minutos. Así que pues no me equivocaba, no sé si se alcance a ver, pero todas esas personas que están ahí jugando al soccer son latinos. Como siempre, el soccer identificándonos como algo que nos apasiona. Me sorprende que sea un día juego porque comúnmente jugamos los sábados o los domingos. Una de las causas del declive de South Park City, la ciudad fantasma que visitamos temprano, fue también porque en 1869 se completaba el tren transcontinental que conectaba el este de Estados Unidos con el oeste. Esto influyó a que ya muchas personas del este o del sur de Estados Unidos se vinieran aquí a explorar las tierras del oeste y a buscar una nueva vida. Muchos la encontraron, muchos no, pero quién sabrá. La fiebre del oro ciertamente ayudó mucho a los Estados Unidos al crecimiento, pero hubieron también otros factores como la industrialización, la explotación de gases, de minerales y de petróleo, que también han llevado a este país a ser lo que es. Estados Unidos es el país con la mayor reserva de oro en el mundo, con 8.133.5 toneladas de oro, lo que lo convierte en la reserva más grande del mundo. Bueno, acabamos de terminar el recorrido por este hermosísimo museo. Les recomiendo venir si están por aquí, por estos lados o cerca. Les aseguro que no se van a repetir ni un poquito. A ver, los que estén viendo este video, quiero que me digan si no sería precioso tener un trabajo local aquí, una bella pradera aquí atrás, unas lindas montañas ahí al fondo, unas lindas granjas, caballos, vacas y todo, y vivir de la siguiente manera. Este es el Airbnb donde nos vamos a quedar ahora, así que déjenme mostrárselos por dentro. Llega usted cansado de trabajar, hermano. Es un cuadro, como podemos ver. Tiene aquí su sala de estar. Tranquilo, ahí enciende la chimenea. Se acuesta a dormir en este cuarto, que no sé dónde está la luz. Sale a la cocina, está su esposa cocinándole algo delicioso ahí. Se sientan a comer en esta linda mesa. Luego hacen una rica taza de café. Salen a ver la vista por acá y miran allá las praderas y las montañas, cocinan una rica cena, luego dicen: amor, es hora de ver una película, se sientan aquí. ¿Acaso no es un sueño este? Leen un libro. Qué precioso Airbnb en el que nos estamos quedando. Salen por aquí afuera, se los muestro ahorita enseguida. Allá atrás un pequeño riachuelo, y pues el baño también bastante cómodo, lavadora, secadora, la ducha, y por si fuera poco, en el baño también una linda vista al exterior. Justamente ahora voy a ir al pequeño riachuelo que está acá atrás, que creo que puedo acceder. No veo ningún inconveniente con poder hacerlo. Sinceramente me encantaría vivir así. Esto es lo que yo amo: tranquilidad, paz, orden. Si esto no le llaman vida, no sé a qué le llamarán vida. Bueno, aquí al parecer mis crops van a ser las que van a pagar los platos rotos. Ya me mojé las patas. Bueno, ya, que valga la pena. Me acabo de mojar todos mis bellos pies. Pero hemos llegado, señores. Esa nieve ahí es seña contundente que el invierno se niega a irse de Wyoming. Por ahí escuché que los inviernos aquí duran mucho, las primaveras son cortas y los veranos son cortos. Esa puede ser una de las razones por la que no es un estado tan habitado por el extremo frío. Aquí hay unos kayaks, no sé si los puedo usar, pero sería bonito arrastrarse por ese río hasta donde no dé. Desde este hermoso riachuelo, desde estas hermosas vistas a mi alrededor, desde esta inmensa paz que siento en mi corazón, les doy gracias por haber visto este video, por haberse quedado hasta el final. Si no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les mantenga informados cada vez que subo un video nuevo. Chao, Link.